6 carreras para el final de la temporada 2024 de Fórmula 1, es hora de hacer un repaso a los pilotos que nos han sorprendido y los que han sido una completa decepción. Pero ojo, no se trata de hablar de los mejores o peores pilotos de la parrilla. Este ranking se enfoca en aquellos que estuvieron muy por encima de lo que esperábamos y claro, en los que no han cumplido para nada con las expectativas, dejando la vara de la mediocridad en lo más alto. Así que si estás esperando que hable de lo bueno que es Verstappen y lo guapo que es Leclerc, no has entendido la idea del video. Aquí vamos a comentar quiénes nos han dejado con la boca abierta, ya sea por su gran rendimiento o porque, honestamente, ya deberían jubilarse de la Fórmula 1. Como siempre, esto es mi opinión personal. Estoy seguro que habrá más de uno en desacuerdo, pero es ahí donde entran los comentarios en juego. Hecho el disclaimer, no olviden suscribirse y dejar su like si les gusta este contenido. Empezamos la lista de decepciones con quien si no, Logan Sargeant. Un piloto que en su segunda temporada en Fórmula 1 no solo falló en levantar el vuelo, sino que parece haber tomado un curso acelerado de cómo hacer añicos no solo sus posibilidades, sino también el presupuesto de Williams. En su debut y este año, Sargeant ha causado daños por varios millones de dólares, incluido el notorio incidente en Zandvoort, que convirtió un coche recién mejorado en un montón de costosa chatarra. Como ya saben, la Fórmula 1 no perdona, y le echaron del equipo tan pronto la situación se volvió insostenible. Las estadísticas son crueles. Logan no sumó ni un miserable punto en esta temporada, y dejó todo el peso de la escudería sobre las espaldas de Alexander Albon, quien lo superó con mucha facilidad durante 15 grandes premios. Si Williams estaba buscando consistencia, definitivamente apostaron al caballo equivocado con el sargento. Y para rematar, su lugar lo tomó Franco Colapinto, el argentino que en sus primeras 2 carreras hizo exactamente lo que Sargeant no pudo durante toda la temporada: sumar puntos. El contraste no podía ser más doloroso o entretenido, dependiendo de a quién le preguntes. Colapinto parecía entender el coche mejor en 2 fines de semana que Sargeant en 2 temporadas. Esto terminó por dejar en evidencia el mediocre desempeño del piloto norteamericano. Williams, tal vez en un intento desesperado de aprovechar el creciente mercado de los Estados Unidos, apostó por Sargeant, pero la jugada resultó un absoluto revés. En este deporte la paciencia es un lujo que Williams claramente no puede permitirse, y con Sargeant más perdido que surfista en Bolivia, al menos pueden consolarse con Franco Colapinto, quien parece estar recogiendo todos los pedazos. Sabíamos desde el inicio que Sargeant no era el más listo de la clase y expectativas sobre él habían muy pocas, pero que lo echen del equipo a mitad de temporada sin dudas lo hace acreedor de un lugar entre los pilotos más decepcionantes de 2024. Daniel Ricciardo, quien alguna vez fue uno de los pilotos más cotizados y caros del paddock de la Fórmula 1, ha pasado de ser el Honey Badger, temido por su agresividad en la pista, a uno de los mayores fiascos de la temporada 2024, y 2022 y 2021 si me lo permiten. Después de dejar McLaren por la puerta trasera, Ricciardo llegó a Racing Bulls con esperanza de recuperar su lugar en la cima y, tal vez, robarle su asiento a Pérez en Red Bull. Spoiler, ni cerca. Con solo 12 puntos en lo que va de temporada, Tsunoda, quien tampoco es ningún prodigio, le ha pasado por encima, lo cual es un golpe duro para alguien con el caché del australiano. Los resultados mediocres lo han dejado tambaleando, luchando no por el codiciado asiento en Red Bull, sino por mantener su silla en Racing Bulls, lo que es patético para un piloto que en su día fue el rey de las grandes apuestas salariales. De hecho, mientras grabo este video se rumora que lo echarán de la escudería en los próximos días, y quizá cuando lo publique la noticia esté confirmada. O tal vez me comí el humo de la prensa una vez más. En fin, los problemas de Don Sonrisas no son nuevos, y lejos de recuperarse en RB, ha repetido los mismos inconvenientes que venía arrastrando de su época con McLaren. Un estilo de conducción que ya no encaja, coches que no le perdonan sus preferencias de frenado tardío y una aerodinámica que ya no le favorece su particular forma de manejar. A diferencia de Norris o incluso Tsunoda, Ricciardo no ha podido adaptarse, ni ofrecer la consistencia mínima para justificar su salario o su asiento. El problema es que Daniel no es un piloto novato que necesita más tiempo. Estamos hablando de un múltiple ganador de grandes premios que supo codearse con los mejores. La gran apuesta por la que Red Bull le dio la espalda a Vettel y el piloto al que Renault le pagó un salario de campeón del mundo. Lo que queda ahora es la sombra de ese Ricciardo, atrapado en un coche que, una vez más, le ha superado. En definitiva, Racing Bulls esperaba al cazador, pero lo que obtuvieron fue a la presa. Kevin Magnussen ha sido una de las grandes decepciones de la temporada 2024 de Fórmula 1 y no es difícil entender por qué. Después de más de una década en el deporte, esperas un mínimo de consistencia y competitividad,
pero lo que hemos visto es lo opuesto. Magnussen fue superado de forma aplastante por Nico Hülkenberg en clasificación y carrera, y vamos, Nico es un óptimo piloto, pero tampoco es la reencarnación de Senna. Ser inferior al alemán podría ser hasta aceptable, pero si hablamos de su estilo de conducción kamikaze, ahí es donde empiezan los problemas. A lo largo de la temporada ha acumulado sanciones como si fueran trofeos. 35 segundazos de penalización en Miami, choques con otros pilotos, y su inminente suspensión en Bakú por alcanzar 12 puntos de penalización son solo algunos ejemplos. Básicamente parece estar interesado en acumular algún tipo de récord de multas antes de que lo echen de la Fórmula 1. Lo más alarmante es que no estamos hablando de un novato. Magnussen tiene años de experiencia y se espera que sea un líder dentro de un equipo como Haas, pero en lugar de eso, su rendimiento lo hace ver más como una carga. Con todo esto, sumado a que Hülkenberg lo supera en casi todas las áreas, es la prueba final de que Kevin está en la parte baja de la parrilla no solo en puntos, sino también en relevancia. Oscar Piastri ha sido, sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas de la temporada 2024. Cuando McLaren lo fichó sabíamos que tenía potencial, pero pocos esperaban que en su segundo año lograra 3 victorias, 7 podios y podría seguir ampliando esa cuenta. La clave no solo ha sido rápido, sino que ha mostrado un temple impresionante. Hay pilotos que tienen talento, pero carecen de la calma suficiente para convertirlo en resultados consistentes. Piastri, en cambio, ha sido un killer en la pista, tomando decisiones arriesgadas pero calculadas en los momentos justos. Lo más interesante de su temporada es cómo ha manejado la presión. Normalmente en McLaren, Lando Norris ha sido la figura dominante, pero Piastri no solo le ha plantado cara, sino que en ocasiones ha puesto al británico contra las cuerdas. Con Norris cometiendo errores en momentos clave, Oscar ha llevado el peso del equipo sobre sus hombros, lo que no es tarea fácil para un piloto con tan poca experiencia. Mientras Norris se destaca en la clasificación, Piastri ha demostrado ser un hombre más contundente en las carreras, gestionando los neumáticos y ejecutando las estrategias a la perfección. Una cosa muy llamativa en él es su serenidad. No vemos un piloto exuberante o temperamental como otros jóvenes que han llegado a la Fórmula 1. Piastri es calmado, casi frío, lo que le permite mantener un enfoque implacable durante las carreras. Esto no solo le ha valido victorias, sino también el respeto de la parrilla y, lo más importante, ha empezado a generar dudas sobre si Norris es realmente el líder del equipo. En resumen, Piastri no solo ha cumplido con las expectativas, las ha superado. McLaren tiene en él un futuro campeón. Aún tiene mucho que mejorar, sobre todo en su consistencia. Pero no cabe dudas que Norris va a tener que esforzarse si no quiere perder su lugar como el número 1 del equipo. Franco Colapinto ha sido la revelación inesperada de la temporada 2024 de Fórmula 1. Y la verdad es que ha sido muy agradable ver al argentino poniendo los nuevos talentos latinoamericanos en el mapa del automovilismo. Debutó en el Gran Premio de Italia y terminó 18º en su primera clasificación, tras un pequeño error que lo llevó a salirse ligeramente de la pista. Sin embargo, lo que realmente impresionó fue su recuperación en carrera, demostrando un nivel de adaptación brutal en un entorno complejo como la Fórmula 1. En Azerbaiyán, Colapinto logró meterse en la Q3, algo notable para un debutante, y terminó la carrera en una meritoria 8ª posición, sumando puntos en apenas su segundo Gran Premio. En Singapur el argentino siguió destacando. Marina Bay es una pista física y extenuante, y Colapinto tuvo un performance fantástico. Incluso un Checo Pérez frustrado no duda en decir por la radio que era muy bueno y que le costaba adelantarlo. Y si un veterano como Pérez lo dice es porque el chico está haciendo algo bien. Tal vez sean pocas carreras para incluirlo en un top como este, pero lo que ha hecho en tan poco tiempo ha sido sencillamente impresionante. Tanto que pasó de ser casi un desconocido en el mapa automovilístico a convertirse en un posible candidato para Sauber en 2025. No solo está superando las expectativas, sino que su capacidad de adaptación y velocidad natural lo están convirtiendo en una de las promesas más emocionantes del paddock. Si sigue así, no verlo en 2025 en la parrilla sería un auténtico crimen. Oliver Bearman ha sido una de las sorpresas más gratas de la temporada 2024, a pesar de haber participado solo en 2 carreras. En Jeddah, sustituyendo a Carlos Sainz, sumó puntos en su debut con Ferrari, y en Bakú, reemplazando a Magnussen, volvió a entrar al top 10. Lo más impresionante de ese fin de semana fue ver cómo superó a Nico Hülkenberg en la clasificación, lo cual es algo muy significativo dado que Nico es de los mejores de la parrilla a una sola vuelta. Bearman no solo destacó por sus habilidades al volante, sino que lo hizo entrando en los libros de la historia de la Fórmula 1, siendo el único piloto en puntuar con 2 equipos diferentes en una misma temporada, dejando claro que no necesitó un año completo para demostrar su valía. Mientras Magnussen acumulaba sanciones por su estilo kamikaze, Bearman aprovechó sus oportunidades para demostrar que pertenece a la élite del automovilismo. Lo de Oliver fue una grata sorpresa esta temporada.
Y su habilidad para adaptarse rápidamente, sumada a su capacidad para puntuar y superar a compañeros experimentados, lo coloca como una promesa que, con solo 2 carreras, ya ha dejado a muchos preguntándose qué hubiera logrado con una temporada completa. Y hasta aquí el video de hoy. Sé que algunos esperaban ver a Lance Stroll, pero como no hay expectativas sobre él, no contaba como decepción. O tal vez a Nico Hülkenberg, quien ha hecho magia a bordo del Haas, pero ya sabíamos de lo que era capaz el talentoso y carente de podios piloto alemán. Estaré atentos a sus opiniones en la casilla de los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like. Un saludo.